Esta mañana vamos a trabajar con un tema que cuando yo le diga el título va a decir: a mí me pasa. Esto es como el catarro, es algo que nadie se escapa y es un problema que si no lo sabemos manejar, a veces un simple catarro puede parar en pulmonía y hay gente que se muere de eso. Pues este es un problema que si no se sabe manejar y controlar puede destruir nuestra vida espiritual y hasta nuestra vida física, hermano. Estoy hablando y voy a hablar de las dos palabras porque desde el punto de vista teológico significan lo mismo. Una es el desaliento y la otra es el desánimo. Amén. Son dos cosas, como le digo, que nadie se escapa. De hecho, vamos a hablar de profetas, de reyes, vamos a hablar de cómo se llama, del propio Moisés, los mismos discípulos. La palabra nos enseña muchos casos de personas que pasaron por experiencias de desaliento y desánimo. Y el problema, como le digo, no está en que usted en un momento de su vida, por ciertas circunstancias, no sienta ese tipo de efectos. El problema está en que no sabemos manejarlo y es donde la gente va cayendo hacia otro estado que ya es depresión y muchos incluso se quieren morir. Ahí vamos a ver casos de siervos como Elías, como el mismo Moisés o como el mismo Jeremías diciéndole al Señor: Señor, mejor me muero. Ya se puede imaginar. Vamos a ver un pasaje de alguien que incluso llega a maldecir el día que nació. Ya se puede imaginar hasta dónde nos puede llevar el problema del desánimo. Una persona que diga: maldito el día que morí, que nací. Y así es. Vamos a leerlo porque esta es la palabra de Dios. También vamos a estudiar cómo lo enfrenta un personaje muy especial en la palabra, como es el rey David. No que no se desanimara, ya que tuvo tantas circunstancias negativas en su vida, pero especialmente vamos a ver un salmo cómo enfrenta a David lo que es el desánimo y el desaliento. Amén. Estamos en línea para esto. Bueno, dice la palabra en Proverbios capítulo 17, verso 22: el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Cuántos saben eso, hermano? Mire, no hay cosa más bonita que ver a alguien que tal vez tiene el aguacero encima, pero está de buen ánimo. Ahí hay una tía de mi esposa que yo aprecio mucho. Esta señora tiene ahorita unos problemones y siempre que la llegamos a ver, la señora no vive aquí, tiene un chiste en la boca. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, el corazón alegre constituye buen remedio. Amén. Pero es un proverbio que presenta la antítesis. Dice: mas el espíritu triste. Y esa es una palabra que tiene que ver con desanimado. Dice que seca los huesos. O sea, una persona sin ánimo, una persona sin aliento, es una persona que se seca a sí misma. Por eso dice: el corazón triste seca los huesos. Y le voy a decir, es un problema que empieza emocionalmente, lógicamente tiene también trascendencias de tipo espiritual, pero puede llegar a afectar la salud física de la persona. Y ahí tenemos personas que entran en etapas por un problema, por una circunstancia, en que ya se entregan, como decimos, echó a la perdición. O sea, ya no quieren nada con el mundo, ya se les acabó el mundo. Y a veces tienen salud, a veces tienen muchas cosas por qué pelear. Mientras que tenemos el contraste de personas que tal vez están pasando por momentos difíciles de salud, de economía, familiares, pero es gente que siempre tiene buen ánimo. ¿No ha visto usted ese contraste? Y miren cómo lo recoge la palabra: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es el desaliento y el desánimo? Es un poco curioso cómo lo maneja el diccionario. Dice que es decaimiento de ánimo,
Pero cuando se refiere al ánimo, habla de aliento, de valor, de esfuerzo, de energía, de intención y de voluntad. Dice, o sea, no es que de un concepto, sino dice que la palabra del tema ánimo encierra valor, encierra fuerza, encierra energía, intención, voluntad. Eso es tener ánimo. Amén. Ahora, el decaimiento es precisamente cuando ese ánimo ya no está. O sea que la persona ya no tiene fuerza, ya no tiene energía, no tiene voluntad. Y esto lleva a un último concepto que dice desfallecimiento de fuerzas. O sea, una persona desalentada, una persona desanimada, no quiere nada, ¿me entiende? Y como le digo, uno de los problemas más grandes es que la persona con desánimo muchas veces empieza a contagiar a los demás. ¿Por qué? Porque el desánimo es algo que podemos contagiarlo. Y un elemento importantísimo, un escritor de este tema dice algo que me gustó mucho. Dice que el diablo salió a un mercado de pulgas a vender sus productos. Así lo presenta jocoso. Y dice que estaba ahí la amargura, estaba la falta de perdón, estaba el odio, estaba la autoestima baja. Esas eran sus armas. Pero la que tenía una cajita especial con un precio muy caro era el desaliento y el desánimo. Y le preguntaron, mire, ¿por qué ese es el más caro? Dice, es que este es pero perfecto para destruirle la vida a cualquiera. Fíjense que me gustó la forma como lo presenta, porque esas son las implicaciones que tiene el decaimiento, el desánimo y el desaliento en la vida de una persona. Fíjense todas las cosas que puede generar. ¿Y qué sucede? Que su espíritu triste va a llegar hasta el punto de secarle los huesos. O sea, en otras palabras, acabar su propia vida física como una consecuencia de ese desaliento. Ahora, vamos a estudiar varios pasajes y vamos a ver varias razones por las cuales muchas veces caemos en desaliento. Vamos a empezar en Números capítulo 11, verso 11. Aquí se registra una conversación entre Dios y Moisés, donde Moisés, ¿qué idea es la que usted tiene de Moisés? 40 años en el desierto, lo prepararon, lo mandan con Faraón, se le para enfrente y con el poder de Dios saca al pueblo, atraviesa un mar que Dios abrió. O sea, tenemos la idea de un varón fuerte. ¿Cuántos saben eso, hermano? 40 años de formación en Egipto y 40 años de beca en el desierto, y ahora Dios lo tiene listo para ser el líder de una nación que va a formar. O sea, ese es el gran Moisés. Sin embargo, en este pasaje, Moisés llega a un punto en que le dice al Señor, mejor mátame. Ya se puede imaginar. O sea, en otras palabras, había caído a la calle en la amargura, ya no quería nada. Y vamos a ver por qué. Números 11:11. Dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Una de las cosas del desaliento es que nos lleva a empezar a reclamarle a Dios. Amén. Le dice, ¿por qué me estás haciendo mal? Esa es la forma. Ya no ve un privilegio el que Dios lo haya escogido y lo haya usado como el varón libertador. No, lo mira como una carga. Le dice, Señor, ¿por qué me haces mal? Imagínense hasta dónde puede llegar el desaliento de una persona. Y le dice, ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos? Ese es otro elemento. El segundo aspecto del desaliento es que la persona empieza a creer que no le importa a Dios. Empieza a creer que Dios ya no lo quiere. Por eso le dice, Señor, fíjese la pregunta, ¿por qué no he hallado gracia delante de ti? O sea, se da cuenta todo lo que hay atrás, como le digo, se llama desánimo. Y le dice, ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga
de todo este pueblo sobre mí. O sea, el ministerio, el privilegio puede llegar, si dejamos que el desaliento y el desánimo nos gobierne, puede llegar a convertirse en una carga que ya no queremos. Fíjense, apenas 3 cositas ya en la conversación de Moisés con el Señor, y usted va viendo los efectos que produce en el corazón de alguien el problema del desánimo. Luego le dice en el verso 12: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría el que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Fíjese, la queja llega al punto de decirle: mira, Señor, estos son tus hijos, este es tu pueblo, este no son mis hijos, para que tú me digas a mí que yo los lleve a la tierra que tú les prometiste. O sea, hermano, me está entendiendo hasta dónde puede ir cayendo la persona cuando entra en el problema del desánimo. Aquí está protestando de todo, del ministerio, de Dios, del llamado, está culpando a Dios que no lo quiere, que Dios le puso una carga. O sea, está viendo una parte completamente negativa. Y póngame atención, una persona con desánimo ya no ve la hoja blanca, ve el punto negro en la hoja blanca, ¿me entiende? Ya no ve nada lo bueno. Si es una persona que tiene 99 bendiciones y un problema, la persona va a ver el problema y no las 99 bendiciones. Ese es otro de los problemas, ¿me entiende? Entonces empieza a caer en una situación que se pelea con Dios, ya no quiere hacer nada. Todo eso son productos ¿de qué? Del decaimiento, del desánimo, del desaliento. Amén. Sigamos leyendo. Verso 13: le habían venido a pedir carne, todos estaban protestando. Y déjeme decirle, también lo que pasa es que este era un pueblo que no ayudaba. Si no había agua, querían agua; si no había carne, querían carne; si no había sombra, quería sombra. La cosa es que era un pueblo que no tenía el alcance de entender la obra de un Dios que los sacó de la esclavitud y los llevaba para una tierra prometida, sino era un pueblo que miraba el problema del momento. Hay mucho calor, tengo hambre, tengo sed, y un pueblo que era totalmente infantil. Había que darle la pachita en la boca, había que chinearlo, ponerle la temperatura al aire acondicionado, que si no protestaba. Por eso es que se llegó a hartar Moisés, hermano. Por eso le dice: ¿por qué me has puesto esta carga? Entonces son mis hijos. Imagínense a dónde. Y dice la palabra, verso 13: ¿de dónde conseguiré yo carne para darle a este pueblo? Y oiga, porque lloran a mí diciendo: danos carne para que comamos. O sea, uno de los aspectos que producen desaliento es tener la presión de que te estén pidiendo cosas que tú no puedes hacer. ¿Me entiendes? O sea, Moisés me está pidiendo pedir carne a mí. ¿De dónde voy a sacar yo carne? Este pasaje es aparte del otro que estudiamos hace unos días, de los codornices. Esto fue antes. O sea, que ya venían con que queremos carne. Pero la cosa es que produce un desaliento, produce una presión en el corazón de Moisés. Y oiga la reacción al final. Verso 14, esto es el desaliento cuando llega hasta abajo. Oiga: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. ¿Entiendes? O sea, al final se dobla el varón de Dios, el siervo, el ministro, se llega a doblar del peso que le ejerce toda la situación en que se ve confrontado en el desierto. Y en esos momentos, mi amado, sucede algo que es importante. En este momento Moisés se olvidó del Dios de las plagas, del Dios que abre el mar, del Dios que destruyó el ejército de Faraón, del Dios que les venía dando de comer maná, del Dios que les da de beber agua. Solo mira el problema. Y aquí me quiero detener en esto. Nadie está exento, cuando tiene situaciones y problemas, de olvidarse de la bendición. ¿Cuántos saben eso, hermano? Y entonces empieza la queja.
ya no era un privilegio, ya era una carga. Entiende el punto de esto. Y aquí llega al final, verso 15. Y si así lo haces tú conmigo, o sea, de ponerle esa carga, oiga lo que le pide Moisés al Señor: yo te ruego que me des muerte. Imagínense, hermano, o sea, puede llevarte el desánimo al extremo, el querer morirte. Aquí lo tiene, y lo tiene en Moisés. Amén. No estoy hablando de Juan Gaviota, estoy hablando de el siervo Moisés. Dentro de la estructura de la palabra, uno de los varones más fuertes de Dios, con una obra tremenda, pero se quebró. O sea, le decía al principio el tema, mi amado, que lamentablemente el desánimo nos alcanza a todos de una u otra manera. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Y miren, y le digo, levante la mano que nunca ha tenido desánimo, porque había mentirosos. ¿Entienden? Ahora, viene y le dice: te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mano. O sea, puede llegar al punto alguien de mejor decir, mejor estoy muerto que vivo. Aquí lo tiene usted, hermano. Y mire, un personaje que no incluí entre los que vamos a ver, pero que también no debemos olvidar. ¿Qué hizo un tremendo apóstol de Dios, usado para escribir la tercera parte del Nuevo Testamento, cuando lo apedrearon por estar predicando a Cristo? Hermano, ¿usted sabe qué hizo Pablo? Se fue a su casa 3 años y no quería saber nada del Evangelio. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque se desanimó. Y tuvo que ir Bernabé a traerlo nuevamente para que empezara. Y ahí fue donde empezó el ministerio que vimos. Pero lo que le quiero decir, amado, sea Moisés, sea Pablo, todos lamentablemente hemos cruzado en algún momento de nuestras vidas el umbral del desánimo y el umbral del decaimiento. O sea, el mismo Moisés llegó a tal punto de altura de lo que era la carga del pueblo, que se quejaban de todo, etcétera, que le llega a pedir a Dios: mira, Señor, mejor dame muerte, ya no puedo más con esta carga. Amén. Ahora, vamos con otro caso. El mismo pueblo de Israel se caracterizó siempre por ser un pueblo de decaimiento y de desánimo. O sea, si algún pueblo, no me acuerdo ahorita, hay un estudio de esto, son 30 y pico de quejas, lo que usted encuentra en la historia del pueblo de Israel entre Egipto y la tierra prometida. O sea, se quejaban del agua, de todo, de todo. Por eso tampoco es raro que lleven al líder a tal punto que le diga a Dios: mejor matame, pues. Mejor y no estar cargando con estos que al fin y al cabo ni son mis hijos. Eso fue lo que le dijo. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Viene el Señor, y usted conoce el pasaje, comisiona a aquellos espías que vayan a ver la tierra prometida y traen un informe negativo, excepto 2. Está muy bonita la tierra y si es así de todo, pero Dios no nos dijo que habían gigantes, ciudades amuralladas y que nosotros éramos como langostas. Ese fue el reporte que trajeron. ¿Qué produce esto en la gente? O sea, aquí ya vamos a dejar un momentito lo que es el desánimo y el desaliento personal. Ese lo vimos ahorita en la vida de Moisés, y nos vamos a trasladar a ver este problema de manera general. Viene Números 14:1 y dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué es otra cosa que produce el desaliento? O sea, el desaliento es una bomba emocional. Ya vimos en el caso de Moisés cómo empieza a dudar de la gracia de Dios, empieza a ver a Dios como alguien que le puso una carga que no puede llevar, empieza a quejarse de tener ese pueblo ahí que le están pidiendo, hasta el punto de decirle: mira, Señor, mejor mátame. A ese punto llegó Moisés. Pero aquí tenemos ya toda una colectividad que al oír lo que vinieron a decir aquellos: mire, hay gigantes, no podemos, nos van a comer como langostas, viene y toda la congregación gritó
dio voces y el pueblo lloró aquella noche. O sea, ese es parte del tema del desaliento, del desánimo. Y dice, verso 2, y se quejaron, en la próxima, contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Oiga, la próxima es buscar culpables. ¿Quién tiene la culpa de mi desánimo? ¿Quién tiene la culpa de mi decaimiento? Y claro, al primero que le echó la culpa es a Dios. ¿Ya vio Moisés? A Dios fue a buscar y a él le fue a echar la culpa. O sea, la segunda es buscar quién tiene la culpa. Y es donde empezamos a echarle la culpa a todo el árbol genealógico y amistades. Amén. Todos tienen la culpa, yo no, pero todos tienen la culpa, que yo me sienta así. Y esa fue la actitud de este pueblo. Ahora, ¿cuál sigue siendo la siguiente? Y le dijo toda la multitud. Oiga, a ver si se parece a lo que le dijo Moisés. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿No es del mismo corazón, hermano? Sí, la gente a veces llega a tal punto con el desánimo y el desaliento que piensa que morirse es la solución. Ya vimos dos casos, hermano: Moisés y el pueblo de Israel. Y ahí lo vamos a ver en profetas y lo vamos a ver en mucha otra gente más. Pero llega al punto, y déjeme decirle, regularmente la persona que comete suicidio ha venido de decaimiento a desánimo, a desaliento, a depresión, hasta que llega el momento que si no me lleva al Señor, yo me voy con Él. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, por eso le decía que es un problema aparentemente chiquito, pero que puede tener unas consecuencias desastrosas en nuestra vida si no lo sabemos enfrentar en el momento adecuado. Amén. De eso trata este mensaje. Y vemos claramente cómo quisieran, mira, mejor murámonos, nos hubiéramos muerto ahí en Egipto, o mejor nos muriéramos aquí en el desierto. ¿Por qué? Porque ante la impotencia, al no considerar el poder de Dios, al verse ellos enfrentados a una situación que de una vez el informe fue, mire, no podemos, la persona cae en desaliento. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ese es otro de los generadores. El generador que vimos en la vida de Moisés es la carga de lo que está haciendo, la carga de lo que tiene que manejar. Llega un punto que mejor me muero. Pero la otra aquí es cuando hay incapacidad. O sea, se enfrenta con una circunstancia de impotencia. No puedo hacer nada, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Mejor me hubiera muerto o mejor me muero de una vez. ¿Ya entendió el punto, hermano? Y ahí es donde viene gritería, viene lloro, viene queja. Ahí es donde viene todo aquello que vimos en el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tenemos atrás? Otra vez, desaliento, decaimiento, desánimo. O sea, nótese cómo son. Por eso le decía que este autor en este libro a mí me dio risa, pero es cierto. El diablo vende esto como su arma más efectiva, porque es destructiva para la vida de cualquier persona. Ahora, ¿qué sucedió? Verso 3. Oiga, aquí viene otro de los elementos que ya vimos en Moisés. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? O sea, ¿quién tiene la culpa, hermano? ¿Quién tiene la culpa de mi desaliento, de mi decaimiento? ¿Quién tiene la culpa al final? Dios. ¿Ya se dio cuenta? ¿Para qué nos trajo aquí entonces? Allá estábamos haciendo ladrillos y nos llevaba al río, pero estaba mejor allá y no aquí, que ahora nos ponen ahí enemigos que ni podemos enfrentar. ¿Entiende cómo viene la situación? Y claro, aquí es más grave, porque aquí no estamos hablando de un fulano, estamos hablando de una cantidad de personas en el desierto. O sea, no querían. Lo que querían es poner un líder y regresarse. Ahora, dice, ¿por qué nos trae a esta tierra para caer a espada? Y oiga, y que nuestras mujeres y niños nos sean presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Hermano, ¿cuántas veces la gente no quisiera volverse para atrás? ¿Es cierto o no es cierto, hermano?
Y óigame lo que le voy a decir. El diablo sabe usar el desaliento y el desánimo como sus principales herramientas para echarte para atrás en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque con el primero que te vas a pelear, lamentablemente, es con el que te puede sacar del hoyo, con Dios. Amén. Y la gente llega o a extremos, como vimos, mejor nos muriéramos, pero también puede llegar a extremos. Yo estaba mejor cuando no conocía a Dios. Yo he oído gente hablar así, hermano. No, mire, si yo desde que me metí con las cosas del Señor, viera que es problema, sobre yo vivía mejor antes. ¿No ha oído gente así, hermano? O sea, ese es el síndrome de Egipto. Cuando tenían hambre en el desierto y ya no querían maná, deseaban las ollas de caldo con carne de Egipto. O sea, hay un momento en la vida cuando hay desánimo, cuando hay decaimiento, en que la persona puede anhelar su vida de antes, porque ya no mira la obra que Dios ha hecho. Ya no mira, en este momento ellos no pensaron, miren qué bonito cuando Dios abrió camino en medio del mar, qué lindo nuestro Dios que quebrantó todo el orgullo y poder de Faraón, cuando echó a la mar a los caballos y los carros de Faraón. Nuestro Dios que nos ha dado de beber agua en el desierto y nos ha puesto una columna de fuego en la noche que nos guíe y una columna nube en el día que nos dé sombra. Se les olvidó todo. En ese momento simplemente tienen los ojos puestos en el problema que se llama ciudades amuralladas y gigantes. Simplemente le está dando mayor crédito a lo que vinieron a decir 10 de no se puede, somos como langostas, y se le olvida el tamaño del poder de Dios. ¿Entiende cómo el desánimo trabaja de esa manera en la persona? Y por eso dice, ¿para qué nos trajo aquí Dios? Mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, o mejor nos muramos aquí en el desierto. ¿Y sabe usted cuál fue la reacción de Dios en ese capítulo 14, hermano? Ojo con esto. Dice que el Señor dijo, sea así como han dicho, que se queden aquí. Y ahí se murieron, hermano. De 20 años para arriba, más que 2 entraron en la tierra prometida, que fue Caleb y Josué. De ahí, toda la generación, 40 años de beca al desierto hasta que se muera el último. Hasta que cambió esa generación, entonces ahora sí, van a entrar a lo que yo les entregué. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, porque en el desaliento podemos llegar a blasfemar contra Dios. ¿Cuántos me están poniendo atención de eso, hermano? O sea que el desaliento nos puede llegar a un punto en que nos peleemos con Dios y empecemos a regunguñar de la bendición de Dios. Veamos otro caso. ¿Quién fue el que siguió después de Moisés en el liderazgo? Josué. Tremendo general, entrenado durante 40 años en el desierto, bendecido por Dios. Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿por qué le dijo esfuérzate y sé valiente? ¿Qué significa eso cuando vimos que el decaimiento es exactamente lo contrario a eso? ¿Ya se dio cuenta de eso? La persona decaída en desaliento ni se esfuerza ni es valiente. Lo que menos quiere es pelear. ¿Es cierto, no? Por eso le dijo esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo 3 veces y se lo dijo en una forma de gradación. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te digo que te esfuerces y sé valiente. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces en 3 versículos. ¿Por qué? Porque sabía que iba a enfrentar el desaliento también José. Amén. Y es el pasaje que vamos a ver. ¿Qué sucede después de la tremenda victoria de Jericó? O sea, habían visto el poder de Dios derrumbar aquellos muros. Dios había puesto ya temor en todos los enemigos y les había secado el río Jordán para que entraran a la tierra prometida. O sea, mire, en medio de todo, lo que quiero que notes es que el desaliento muchas veces pasa encima de la gloria de que ha visto de Dios. Amén. Se le olvida el poder de Dios. Está viendo las maravillas del Señor y está en la calle en la amargura. Moisés tenía razones para sentirse así. Había visto la gloria de Dios.
Josué y plantea la segunda batalla, que era contra un pueblo que no era ni la tercera parte poderoso del gran Jericó, y era Jai. ¿Y sabe usted que Jai significa basurero? Es interesante en el idioma original. O sea, los forman a meter a pelear con los de Jai y salen huyendo. Dice que un día mataron a 27 y no pudieron, y regresaron al campamento. ¿Y qué esperaría usted? A ver, ¿qué dice la palabra cuando nos habla de alguien que tiene ánimo, que tiene, ¿qué es lo que tiene? Tiene fuerza, voluntad, valor. Vimos eso. Pero lo contrario, se va a sentar a llorar, a quejarse de Dios, a pensar que el mundo se acabó. Eso es lo que va a hacer. Y eso fue lo que hizo Josué. Tan humano y tan de carnita y hueso como usted y yo, hermano. Moisés, Josué, Jeremías. Ahí vamos a ver el caso de David huyendo, que se fue a otro lado a meter con los enemigos porque se cansó que lo estuvieran persiguiendo. O sea, todos hemos pasado por la calle de la amargura, hermano. ¿Es cierto o no? El problema está cómo lo manejamos. Amén. Esa es toda la situación. Ahí recibí el otro día, recibí en el teléfono algo que me gustó. Decía, tú no puedes hacer nada de las cosas que te pasan, pero sí puedes hacer mucho de la forma como reaccionas. Y eso es manejar el desaliento y el desánimo exactamente. ¿Qué sucedió? Josué capítulo 7, verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos. Usted sabe lo que significaba romper la vestidura en esta época. Era un símbolo de quebrantamiento total. Por eso, cuando oían decir algo o alguna cosa, rasgaban sus vestidos. Era una forma que, menos mal que ya no el día de hoy, porque las señoras romperían las blusas. Pero ¿qué sucedió? Rasgó sus vestidos. Eso fue lo primero. Y hoy, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ese era otro símbolo. O sea, las formas exteriores de manifestar el quebrantamiento, el desánimo, etc., era rasgar la vestidura y echarse tierra en la cabeza. Era una forma cultural. Y eso fue lo que hicieron. Ahora, hoy, verso 7. Y Josué dijo, y aquí quiero empezar con una frase que es la palabra. Dice, oh Señor. Ya me entendió por qué. Mire, dice un hermano que si usted no puede decir aleluya, entonces va a parar diciendo, ah. Y eso es lo que dice, ah Señor Jehová. Amén. Eso le llamo yo la oración del desánimo. O sea, es queja. Oiga lo que dice. Ah, Señor Jehová. Mire, ya encontró culpable. ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que los destruyan? Hermano, ¿qué le pasó a Josué, pues? Josué, ¿te acordás hace 40 años? Viste los enemigos, viste las ciudades y dijiste, más podremos nosotros con ellos porque con nosotros está Jehová. Ya viste la gloria de Dios cuando te mandé de vueltas a Jericó. Como yo estoy delante de ti, no te voy a dejar. Se le olvidó todo otra vez. El desánimo es la mejor medicina del enemigo para que se te olvide la mano de Dios en tu vida. ¿Ya me entiende? Fíjense cómo vamos en eso. Y claro, ¿quién va a ser el culpable cuando yo me siento desanimado? Dios. Ay, Señor Jehová, ¿para qué nos trajiste aquí? Para que nos destruyan los amorreos. Hermano, ¿cuántas veces no hemos pasado por esa calle? Miren, yo soy el primero. Amén. No hay persona fuerte para eso, no hay control, como dice aquel. El desánimo es algo que llega a la vida y llega de muchas formas. El problema es que no te acabe. El problema es que no te postre y te deje ahí tirado. Ese es el problema, ¿me entiende? Porque usted sabe que Moisés se levantó y el pueblo entró y Josué se levantó. O sea, el momento del desánimo, cuando la persona está en la calle en la amargura,
es lo que vamos a estudiar en un salmo, cómo lo manejaba David cuando le decía: ¿por qué te turbas, alma mía? Amén, dentro de mí. Sigamos bien. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que le está diciendo Josué a Dios? Lo mismo el pueblo decía: mejor estábamos allá en Egipto. Moisés le decía: ay Señor, ¿para qué me pusiste esta carga? Mejor me muero. Y ahora Josué le dice: mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea, hermano, ¿cuántas veces no queremos regresar? ¿Cuántas veces nuestro corazón no nos engaña con que este estaba mejor allá? Nunca va a estar mejor fuera de Dios, hermano. Amén. Sigamos bien. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y viene otro año. Ay Señor, ¿qué diré yo? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Ahora, usted sabe cuál es la causa de esta derrota. Y ese es otro elemento. O sea, en ningún momento Josué consideró que había una razón, había una maldición por algo que ellos estaban haciendo, que era lo que le había abierto la puerta a la derrota. Y déjeme decirle, mi amado, el desánimo tiene la característica que te ciega. Echamos la culpa a Dios y a cualquiera, pero ya no nos vemos a nosotros mismos. Entonces viene la justificación. Ahí es donde empezamos, ya no vemos si tenemos o no problema, ya no vemos si tenemos que arreglar algo nosotros, sino es más fácil echarle la culpa a Dios y desear regresar. Ya se dio cuenta de eso. Ahora, viene y le dice: ¿por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú con tu grande nombre? Fíjese lo que le dice a Dios su hermano. Ahora, otro de los elementos de esto es que entra otra palabrita. Ahí viene otra ermita del enemigo, que es el temor. O sea, ya me sentí fracasado, ya estoy desanimado, ya le eché la culpa a Dios, ya me di cuenta que no puedo. Entonces la próxima vez tengo miedo. Y mucha gente, ese miedo no les permite levantarse. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Entonces hay personas que han sufrido situaciones en su vida que los han inutilizado. ¿Por qué? Porque han caído en tal grado de desánimo, desaliento, y le han echado la culpa a Dios de tal manera que ya no se atreven en ningún momento a volver y levantarse. Entonces viene temor. Señor, van a venir los enemigos, nos van a borrar del mapa. Si ya le dimos la espalda a los enemigos, y entonces viene el reproche: mejor nos hubieras dejado allá atrás del Jordán. ¿Para qué nos metiste aquí si después nos iban a derrotar? Y una cosa muy importante aquí, mi amado, se olvidó de la palabra de Dios. ¿Ya se dio cuenta? No solo en la experiencia. Dios le dijo: estaré contigo como estuve con Moisés. No te hará frente nadie en todos los días de tu vida. Lea el capítulo 1, los primeros versículos de Josué. ¿Qué pasó en este momento? En este momento lo que miro es la situación que se me vino encima. Y es suficiente para anular la experiencia que he tenido con Dios y su bendición. Y es suficiente para olvidarme sus promesas. Sino lo que empiezo es a tener temor y ya no quiero nada. Eso le pasó a Josué, hermano. Ya usted conoce cuál es el caso. Y aquí hay algo muy importante. Si usted sigue leyendo este pasaje, en ningún momento usted va a encontrar un Dios que le vino a dar una palmadita en la espalda. No, mira, Josué, pobrecito, tener razón, pero vení para acá pues, te voy a explicar. No. ¿Sabe qué le dice Dios? Y suena duro. Dice: ¿qué estás haciendo ahí sentado? ¿Qué estás haciendo ahí? Hermano, hay momentos en la vida cuando hay desánimo y desaliento que no necesitamos una palabra de somatadita de espalda, sino un levántese. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Ya me entendió lo que estoy diciendo, mi amado? Que si no, no reaccionamos.
A Josué le dijeron, levántate de ahí. Y mira, hay pecado en medio y hay que limpiarlo. O sea, en otras palabras, ya quítate la tierrita, ponete la nueva porque rompiste el otro y ya deja de estar quejándote y chillando. Y vamos a arreglar lo que viene para adelante. Esa fue la actitud de Dios, hermano. Amén. Ahí vamos a ver otro pasaje en que Elías quiso hacerlo. Ahí en la cuevita lo fue a sacar Dios. Hay momentos en la vida, hermano, que necesitamos un brazo fuerte de Dios en nuestra vida. ¿Y saben a qué me refiero con un brazo fuerte? No necesitamos que nos consuele, sino que nos maldiga. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sigamos viendo. David. Hermano, ¿quién fue David? Durante años ha huido de Saúl, se ha escondido en cuevas y en todo. Sabía que Saúl quería matarlo. Y hermano, no le estoy hablando de 2 ni 3 años. Estoy hablando de 16 años. Y le estoy hablando que aún cuando llegó al rey, hubieron 7 años que el resto de Israel no se volvió a él. Él tardó 7 años desde que fue rey de una parte de Israel y llegar a reinar sobre todo rey. Ahora, un hombre acostumbrado a la batalla, a la pelea, un hombre que se fue a enfrentar con el gigantón, un hombre con tantas batallas, pero también pasa por la calle de la amargura, ¿no? Quiero que lo vea conmigo, 2 de Samuel, capítulo 27, verso 1. Oiga la conversación. Dijo luego David en su corazón. Aquí hay un elemento. ¿Dónde empieza el proceso del desaliento? No empieza porque alguien te viene a decir, pobrecito tú. Empieza cuando tú mismo le dices a tu corazón, pobrecito. ¿Cuántos me entienden eso, hermano? O sea, el problema del desaliento empieza en nosotros, hermano. Sea por la situación que sea, aquí hemos visto varias. Una batalla perdida, un enemigo que no lo pueden vencer aparentemente. O sea, los disparadores del desánimo pueden ser muchos, externos, pero el problema empieza adentro. Por eso la medicina, la vamos a ver, empieza adentro. ¿Por qué te turbas, alma mía? Amén. Eso es lo que David hablándole a su alma. Y aquí le dice, David dijo en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. O sea, David, ya se te olvidó la promesa de Dios que ibas a ser rey de Israel. Ya se te olvidó el Dios que te dio la victoria contra los filisteos, el Dios que te libra del león y del oso, el Dios que te libra del gigante. Ya se te olvidó. Ya se le olvidó. ¿Por qué? Porque está cayendo en desánimo. Ya se dio cuenta, el proceso otra vez igual. Y dice la escritura, algún día seré muerto por la mano de Saúl. Por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Qué hizo Abraham con la promesa de Dios de un hijo? Nada. ¿Cuál hijo? Mejor con Agar, porque el que Dios dijo, a saber cuántos. ¿No es cierto? Este es el caso donde el desaliento, y oiga lo que voy a decir, hermano, el desaliento nos lleva a meter la pata. ¿Por qué? Porque ya no buscamos lo que Dios quiere y como Dios quiere, sino como dice el dicho, me agarro el primer jugo que pase. ¿Entiende el punto de eso, mi amado? Y entonces queremos arreglar los problemas a mi manera, porque ya Dios me abandonó, se olvidó de mí, nunca voy a ver eso, entonces yo lo arreglo yo. Y eso fue lo que hizo David. Un día esto me va a matar Saúl. Yo sé que Dios dijo que iba a ser el rey, que me iba a guardar, me ha dado victorias y todo, pero aquí sí ya me aburrí. Mejor me voy yo escapado y huyendo, porque si no me va a matar un día. Ese fue el pensamiento de David, hermano. Le pregunto, ¿cómo se llama eso? Se llama desánimo, se llama desaliento. Y oiga lo que dice la palabra, verso 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía se pasó a Aquis de Maoc, rey de Gad, y moró ahí, él y sus hombres con su familia. Hermano, peligro.
el desánimo te puede llevar a vivir en el territorio del enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué hizo la familia de Noemí cuando vino hambre a Belén? Se fueron huyendo a Moab, ¿sí o no? Y cuando regresó, ¿cómo regresó? Amargada, echándole la culpa a Dios. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Mire, todos los casos que usted encuentre en que el desánimo llega a desembocar en que usted para haciendo lo que usted cree que es mejor y se olvide de Dios, al final lo que le van a producir son más problemas todavía. ¿Entiendes? El mismo David se metió en un lío con ese haberse ido a vivir con los de Moab. Pero ese es el colmo de llegar al punto que ya no aguanto, estoy asfixiado, tengo que hacer algo. Eso es el desánimo. Veamos otro caso. Primera de Reyes 19:3. El famoso Elías también pasó por el desánimo, mi amado. Por eso le dije que este era un tema del que no se escapaba nadie. Amén. Y que el problema no es si te da o no te da. El problema es cómo lo enfrentas y cómo sales de él. Viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allá en su criado. Déjeme explicarme. Viene Elías y se presenta con Acab después de 3 años de sequía, ¿se acuerdan? Viene Dios y hace llover en ese momento y confronta a los profetas de Baal, 400, y los mata. Viene Jezabel, la esposa de Acab, y se enoja y le manda a decir a Elías que no se va a acabar el día sin que ella no lo mande a poner a él como uno de los profetas que él mató. En otras palabras, te voy a matar. ¿Cuál es la reacción de aquel varón que acaba de ver llover fuego de Dios, que acaba de ver la gloria de Dios, que acaba de ver venir el agua después de 3 años de sequía por su palabra? Cualquiera diría, hermano, este hombre debiera estar con las pilas, pero así en verde, todas las barritas llenas ahorita. Sin embargo, ¿cuál es la reacción? Huir. ¿Por qué? Porque se desanimó. ¿Ya entiende el punto? Sigamos leyendo. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Otra vez, oiga esto. ¿A qué lleva el desánimo? Mejor te hubieras muerto en el desierto, mejor me hubiera muerto no sé dónde, mejor matame. Ya se dio cuenta, todos. Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. La misma petición de Moisés, hermano. Señor, mejor mátame. Correcto. Y dice: no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Sabe usted? Aquí hay un significado en eso. O sea, la persona desanimada ya no quiere hacer nada. ¿Entiende? O se fue a echar, dice, debajo del enebro, dormir. Ahí lo fue a encontrar Dios. Y con una su tortita que le dio, caminó 40 días para recordarle quién era Dios. El punto es, mi amado, que el desánimo puede tomar muchas formas para entrar, pero al final las consecuencias son las mismas. Ya no quiero vivir, ya no confío en Dios, ya se me olvidó el poder de Dios, ya no quiero nada. Ese es el punto de esto. Ahora, ¿qué sucedió? Usted sabe, Dios lo levantó. Y quiero llegar 2 casos más para terminar de una vez. Jeremías. ¿Quién era Jeremías, hermano? Tremendo varón, 60 y pico de años de ministerio, entre la precautividad y la cautividad. Un hombre que vio la gloria de Dios muchas veces, pero un hombre que también llegó al punto de decirle: hasta aquí ya no más a Dios. Y este fue más fuerte. Mire conmigo. Jeremías capítulo 20, verso 14. Oiga las palabras de Jeremías, hermano. Y lo que le invito a pensar un momento es: ¿de qué tamaño era el desánimo de Jeremías para que le dijera lo que vamos a ver al Señor? Le dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito.
Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciéndole: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos y voces a mediodía. ¿Por qué? Oiga lo que le dice Jeremías a Dios, hermano, por favor. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? Este fue más fuerte, hermano. ¿Se puede imaginar cómo se sentía Jeremías para decirle eso a Dios, hermano? ¿Para qué nací? Mejor me hubiera muerto. Oiga lo que le dice, verso 18. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastan en afrenta. Ese es, como quien dice, el tope de estar en el suelo, hermano. Amén. Este ni siquiera le dijo: Señor, mejor mátame. Este le dijo: ¿para qué nací? Maldice el día que nació. Maldice el fruto de su madre. ¿Sí? Mire qué tremendo. Y hermano, ¿sabe por qué le pongo este ejemplo? Porque ¿quién era Jeremías? Tremendo varón de Dios. Dios le dijo: desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. ¿Se recuerda? Un ministerio, hermano, de 60 y pico de años con la palabra de Dios en el punto. Pero el hombre llegó a un extremo de desaliento, de desánimo, que llegó a maldecir el día que había nacido. Llegó a maldecir el que lo hubiera traído su madre al mundo, y le dice: no, mejor hubiera sido mi sepulcro, el vientre de mi madre. Imagínense, hermano, hasta dónde puede destruir el desánimo el corazón de una persona, hermano. Yo le pregunto, Jeremías sabía de la gloria de Dios, conocía a Dios, hermano. Pero a eso puede llevar una persona cuando está en desánimo. ¿Qué hizo el propio Juan el Bautista? Tremendo varón de Dios que había visto abrirse el cielo y venir el Espíritu Santo sobre, ¿cómo se llama?, la vida de Jesús, y oír: este es mi hijo amado. ¿Qué fue lo que hizo cuando se sintió arrimado, se sintió decepcionado en una mazmorra en la cárcel? Mandó a los discípulos: pregúntenle si él era o si tenemos que esperar a otro. ¿No es eso desánimo, mi amado? O sea, ve cómo podemos fallar con todo esto, mi amado. Y mire, último caso antes de entrar en la parte final. Marcos 16:9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, apareció a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y ella fue y lo hizo saber a los que estaban con él. ¿Cómo estaban? Estaban tristes y llorando. Y cuando oyeron que Jesús vivía, no le creyeron. El desánimo te da tristeza. El desánimo te da lloro, te quebranta. Por eso dice que el corazón triste seca los huesos. Amén. Y te endurece para creer. Mire que resucitó. ¿Cuál resucitó? Lo crucificaron, se acabó. ¿Qué iban los discípulos de Maús haciendo? Tristes, llorando, hablando de lo que había pasado, de regreso para allá. O sea, hermano, el peor consejero que usted puede tener cerca de usted se llama desánimo. ¿Cuántos hemos entendido eso esta mañana? Terrible. Puede destruirnos la vida eso. Y dice, verso 14, siempre Marcos 16, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, ¿cuál es una de las principales consecuencias del desánimo en nuestra vida? La incredulidad. Ya no creo. Entonces la persona está desanimada, ya, sí, muy bonito, pero yo ya no creo en eso, hermano. ¿No he visto gente hablar así? Es triste. Ah, no, mire yo antes sí creí, hermano. No, ya más. Viera todo lo que me ha pasado. ¿No ha habido gente así? Queja, lloro, gritería, incredulidad. ¿Por qué? Por el desánimo. Ahora, termino con esto. ¿Cómo lo manejó David en sus peores momentos? Salmo 42:5.
Si tuviera tiempo le daba todo el salmo, tiene muchos elementos, pero quiero que note esto. ¿Cuál es la primera pregunta que le hace David a él mismo? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿A quién fue a buscar primero que nadie para arreglar el problema que Salmo David? A él mismo. ¿Ya se dio cuenta? El problema empieza en usted, con usted. ¿Entiendes? Y claro, Dios va a entrar en esto, pero si usted no se levanta y confronta la situación, usted va a estar turbado y abatido. ¿Por qué? Porque tiene desánimo. Lo primero que David hace es confrontarse. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Y ahora viene la respuesta. Oiga, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántos estamos entendiendo, mi amado? Ay, que hermano ore por mí, ay, que hermano, no. Levántese. Dios no lo ha desamparado, Dios no lo ha dejado. Dice la Escritura que aunque el justo cayere 7 veces, no quedará postrado, porque Jehová le tiene tomado de la diestra. ¿Cuántos hemos leído eso, hermano? No digo que no hayan momentos en que nos turbamos, momentos en que nos desanimamos, momentos en que ya no quisiéramos nada, pero en medio de eso no se olvide que Dios está con usted. Amén. Sigamos viendo. Verso 8, siempre Salmo 42. Oiga lo que sabía David de Dios. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Sabía David con quién tratar? Primero, mi alma, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates si Dios está conmigo? Y mi oración es delante de Él, quien tengo su misericordia, y va a traer su cántico, lo va a poner, porque Él es mi salvación. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Y verso 11, siempre Salmo 42, vuelve a decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es una repetición rara. Hermano, termino con esto. ¿Podemos hacer algo cuando estamos desanimados? Claro que podemos. ¿Qué es lo que podemos y debemos hacer? Sentar a llorarnos, sentar a quejarnos, echarle la culpa a Dios y al mundo, empezar a refunfuñar de todo, desear mejor regresar. Esas son las soluciones. O lo que debe hacer es tomarse más que nunca de la mano de Dios, hermano. Lo que debe hacer es saber que el que dijo: no te dejaré ni te desampararé, es fiel y verdadero. ¿Es cierto o no es cierto? Situaciones, no le digo que las hay, le digo las hay, y las seguirán habiendo, y las habrán muchas otras veces en nuestras vidas. ¿Correcto? Somos de carne y hueso y estamos en un mundo de muchas cosas, pero lo que nunca se nos debe olvidar es Dios mi salvación. Es aquel que está conmigo, aquí mismo lo dice, como poderoso gigante. Amén. No deje que el enemigo utilice el garrote del abatimiento, el decaimiento, esto, para sopapearlo, y por si fuera poco, para ponerlo a pelear con Dios. Volte su corazón y dígale a su alma: ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Hay un Dios que es mi salvación. Vamos a orar esta mañana. Amén.